No vengas a la cena de Navidad, Clara. Será mejor para todos. Ese fue el mensaje que apareció en la pantalla de mi teléfono una fría noche de diciembre. Lo peor no fue leerlo, sino ver cómo cada miembro de mi familia respondía con un simple pulgar hacia arriba como si estuvieran aplaudiendo mi expulsión. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el celular. Miraba la pantalla una y otra vez, esperando que alguien, mi madre, mi padre, mi hermana Laura o siquiera mi tía Carmen, se opusiera, que dijera: «Espera, esto no está bien». Pero no. En lugar de defenderme, todos confirmaron con ese gesto cruel. Un emoji. El corazón me latía con tanta fuerza que cada latido me retumbaba en los oídos. Pensé en escribir algo hiriente, en gritar con palabras todo lo que me quemaba por dentro, pero solo logré teclear una respuesta corta. «De acuerdo, no iré a su fiesta, y ustedes tampoco volverán a verme». A los pocos segundos, como si se hubieran puesto de acuerdo, todos reaccionaron a mi mensaje con caras de payaso. Caras de payaso. Como si mi dolor, mi existencia fuera un chiste. En ese instante algo se rompió dentro de mí. Un vínculo invisible, tejido por años de sacrificios, de silencios tragados y de cuentas bancarias vaciadas, se deshizo para siempre. Lo que mi familia no sabía, lo que nadie en esa mesa virtual imaginaba, era que acababan de empujarme a un límite del que ya no había regreso. Esa Navidad no sería mi derrota. Sería el inicio de una venganza silenciosa, calculada y demoledora. Antes de seguir con esta historia, dime en los comentarios: ¿alguna vez sentiste que tu propia familia te traicionó? No olvides suscribirte y dejar tu me gusta, porque lo que viene a continuación no lo vas a creer. Aunque decidí no responder más en el grupo familiar, mi hermana Laura no tardó en llamarme. Su voz sonaba fría, como si estuviera hablando con una desconocida. «Clara, no hagas un drama. Sabes que mamá y papá solo quieren una Navidad tranquila. Además, si tanto quieres venir, deberías aportar más. Tú ganas más que todos nosotros». Sus palabras me cortaron como cuchillos. ¿Aportar más? ¿Acaso olvidaban que llevaba años pagando la mitad de la hipoteca de mis padres, las medicinas de mi madre y hasta los útiles escolares de mis sobrinos? ¿De verdad tenían el descaro de pedirme aún más? El recuerdo de la última Navidad me golpeó. Yo había llegado con un pavo enorme, vino, regalos para todos y hasta decoraciones nuevas para la casa. Y sin embargo, cuando levanté la copa para brindar, apenas me dieron las gracias. Ese mismo año mi hermano menor me susurró con sorna: «Al menos sirves para algo, Clara». Ahora entendía, no era parte de la familia, era la billetera de la familia. La rabia me quemaba el estómago, pero también despertó algo nuevo en mí, una claridad fría, casi matemática. Si ellos me veían como una herramienta, entonces yo aprendería a jugar con sus propias reglas. Ese día, en lugar de llorar, abrí una libreta vieja y comencé a escribir. Apunté cada deuda, cada favor, cada vez que había resuelto un problema que no me correspondía. Y mientras la lista crecía, también crecía dentro de mí un plan. Un plan que paso a paso convertiría esa cena de Navidad en el escenario perfecto para devolverles todo lo que me habían hecho. ¿Quieres descubrir cómo Clara transformó su dolor en una estrategia implacable? Quédate, porque en el próximo capítulo todo comienza a tomar forma. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba las palabras de mis padres resonando como un eco cruel. Sería mejor que Clara no viniera. Pero en lugar de lágrimas, mis pensamientos eran fríos y calculados. Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, abrí mi portátil y empecé a revisar cuentas bancarias, correos y chats viejos. Cada mensaje era una pieza del rompecabezas. Las veces que Laura me pidió dinero prestado, que nunca devolvió, las ocasiones en que mi hermano Javier me suplicó que pagara la reparación de su coche, los recibos de supermercado que yo había cubierto sin un simple gracias. Tenía pruebas, tenía todo en mis manos. Y entonces se me ocurrió: no los confrontaría directamente. Eso sería demasiado fácil. Mi venganza sería más sutil, más elegante. Una venganza que se revelaría por sí sola, frente a todos, en el momento en que menos lo esperaran. Decidí que esa Navidad no me presentaría como la hija obediente y servicial de siempre. No habría pavo, no habría regalos pagados por mí, no habría sonrisas forzadas. Esta vez, ellos recibirían exactamente lo que merecían: la incomodidad de enfrentarse a sus propias acciones. Lo primero que hice fue comprar un sobre rojo y un papel dorado. Escribí con letra firme: la cuenta de todos estos años. Y debajo detallé uno por uno los gastos que había cubierto.
desde el uniforme escolar de Sofía, la hija de Laura, hasta la lavadora que se descompuso en casa de mis padres. La cifra final era tan grande que me estremecí. Lo doblé cuidadosamente, lo guardé en el sobre y lo escondí en mi bolso. A partir de ahí, cada día era un ensayo mental. Caminaba por la ciudad imaginando sus caras al leerlo. Imaginaba a mi padre enrojeciendo de vergüenza, a mi madre enmudecida, a mis hermanos incapaces de mirarme a los ojos. Ese sería mi regalo de Navidad. La verdad, desnuda y cruel, servida en la mesa en lugar de un banquete. En el próximo capítulo verás cómo Clara comienza a preparar cada detalle de la reunión, construyendo el escenario perfecto para que la verdad explote frente a todos. El aire de diciembre olía a pino y a promesas rotas. Mientras la ciudad brillaba con luces, yo encendí la lámpara de mi salón y saqué el sobre rojo que había preparado. No era solo un sobre. Era la culminación de meses de silencios, de cuentas pagadas, de noches en vela. Lo acaricié con la misma calma con la que se arma una bomba de relojería, porque la paciencia sería mi detonador. Compré servilletas nuevas, puse la mantelería que rara vez usaba y ordené la vajilla. Nada ostentoso, sí calculado. Cada detalle debía contrastar con el tono que pensaban que yo traería, la dócil hija que pagaba todo, para que el choque fuera mayor. Reservé una mesa central, coloqué el sobre el plato de mi madre, justo donde su mano solía posarse para tomar el pan. Quería que la verdad tocara primeramente su piel. No fue un arrebato emocional lo que me impulsó a planear la velada. Fue una estrategia. Llamé a Marta, mi amiga de la universidad y fotógrafa, y le pedí que viniera a tomar fotos discretas. Le di instrucciones precisas: capturar miradas, gestos, el momento en que el sobre se abriera. Quería pruebas de su reacción, testigos visuales que mostraran la autenticidad del instante, porque sabía que me acusarían de montaje si no había evidencia. Guardé silencio sobre mi mudanza a Denver. No filtré mi nuevo número ni mi nueva dirección. Dejar que me desearan, que sintieran vacío, era parte del plan. En mi bolso también burlé una pequeña carpeta con copias impresas de transferencias bancarias, extractos y facturas. No para mostrarlas de golpe, sino como respaldo por si intentaban negarlo todo con la arrogancia de siempre. Esa semana llamé a mis hermanos para confirmar la hora y fingí disponibilidad. Sus voces sonaban despreocupadas, seguras. Pensaban que yo era débil, que podía ser manipulada con una sonrisa y una cena gratis. Esa complacencia era combustible. El día previo dormité solo un rato. No por nervios, sino por calibrar. Recordé las veces que mi madre me había pedido un favor más, las lágrimas fingidas para abrir mi cartera. Sentí el impulso de soltar todo y marcharme. En vez de eso me prometí seguir el guión. Humildad en apariencia, dureza en el final. Mientras colgaba el último adorno, pensé en lo que vendría después. No buscaba humillación gratuita. Buscaba un punto de inflexión que cortara el ciclo de dependencia. Si mi carta abría heridas, que fueran las suyas propias, las grietas de una relación construida sobre mi generosidad y su ingratitud. La cena estaba lista, la mesa perfecta. Solo quedaba esperar la llegada de los actores que nunca supieron que estaban en mi obra. El timbre sonó con esa insistencia que siempre me irritaba. Me limpié las manos en el delantal, respiré hondo y abrí la puerta. Allí estaban, mi madre con su abrigo de piel falsa, mi padre sujetando una botella de vino barato y mis dos hermanos charlando como si la vida fuera perfecta. Sus sonrisas eran ensayos aprendidos, máscaras pulidas con años de costumbre. «¡Qué olor más rico!», exclamó mi madre, entrando sin esperar invitación, como si aquella casa le perteneciera. «Espero que al menos hoy hayas cocinado algo decente», añadió mi padre, soltando una risita cargada de veneno. No respondí. Mi silencio era parte del guión. Ellos interpretaban mis pausas como sumisión, pero esa noche cada palabra no dicha era una trampa tendida. Nos sentamos alrededor de la mesa iluminada por velas. Marta, mi amiga, ya estaba instalada en un rincón, cámara en mano, fingiendo ser una conocida interesada en la decoración. Mi madre no sospechó nada, demasiado ocupada acomodando el sobre rojo en su plato, pensando que era un adorno navideño. Las conversaciones comenzaron predecibles. Quejas de la economía, comentarios sobre vecinos, indirectas sobre lo mucho que yo debía agradecer a la familia. Yo los observaba como un espectador de teatro, cada gesto grabado en mi memoria. Mi padre se sirvió una copa de vino y me miró fijamente. «¿Y Lucía? ¿No piensas brindar por nosotros?». Apreté el cristal de mi copa hasta sentirlo vibrar. Mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por la adrenalina de la inminencia.
Estaba a punto de soltar un golpe emocional que nadie esperaba. En ese momento Marta hizo clic con su cámara, disimulando con una sonrisa. El sonido me dio fuerzas. Recordé por qué estaba allí. No para cenar, sino para exhibir la verdad como un espejo que mis padres nunca quisieron mirar. Las risas se apagaron un poco cuando vieron mi expresión serena. No era la Lucía complaciente. No era la hija que resolvía todo. Yo era la jueza y la fiscal en la misma mesa, y la sentencia ya estaba escrita, esperando a ser leída dentro de ese sobre rojo. La cena se había convertido en un escenario cargado de electricidad. Ellos todavía reían, pero cada minuto los acercaba más al borde del precipicio. La bomba aún no explotaba, pero el tic-tac era ya audible en mis venas. El sobre rojo permanecía intacto en el centro de la mesa, como un corazón latiendo bajo la luz de las velas. Mis padres lo miraban con curiosidad mezclada con arrogancia, seguros de que contenía algún detalle decorativo. Nadie sospechaba que aquel sobre contenía la verdad que cambiaría esa noche para siempre. Tomé aire y lo coloqué frente a ellos. La tensión era palpable. Mi padre dejó la copa de vino temblorosa. Mi madre abrió los ojos con un destello de alerta y mis hermanos intercambiaron miradas nerviosas, intentando adivinar la broma que según ellos yo haría. Este sobre contiene todo lo que ustedes no han querido ver en los últimos años, dije, mi voz firme y serena. Cada gasto, cada préstamo que me han pedido, cada abuso de mi generosidad. Todo documentado, todo registrado. Mi madre frunció el ceño. ¿De qué hablas? De ustedes usando mi dinero como si fuera suyo. Abrí el sobre y comencé a distribuir copias de cada extracto, factura y mensaje. Estas son las vacaciones en Hawái que querían que financiara. Estos los pagos del coche de Matt y del alquiler de Jaque. Y aquí está el historial de los regalos que siempre esperaba como si fueran merecidos. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Mis padres no sabían dónde mirar. Mis hermanos se sonrojaron, incómodos ante la evidencia irrefutable. Creyeron que podían tratarme como un cajero automático, continué. Pero yo también tengo derecho a elegir. Elegí vivir mi vida sin cargar con sus irresponsabilidades. Y aquí estamos. La verdad, servida en bandeja. Mi padre abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. Mi madre tragó saliva, su rostro rojo delataba la vergüenza y el miedo. Mis hermanos empezaron a murmurar excusas, pero yo no les di oportunidad. Pueden disculparse, pueden llorar, pero lo que hicieron ya no tiene vuelta atrás, dije. Lo que quieran reconstruir conmigo será con respeto y consideración, no con manipulación ni chantaje. El sobre rojo brillaba bajo la luz de las velas. No era solo papel. Era justicia. Cada factura era un espejo que reflejaba su codicia y desconsideración. Y yo finalmente estaba en control. Sentí una mezcla de alivio y poder. No había gritos, no había escenas dramáticas, solo la verdad y el peso de las consecuencias sobre aquellos que me subestimaron. Marta capturaba cada reacción en silencio, y yo sabía que este momento quedaría grabado para siempre, no solo en cámara, sino en mi memoria. La cena continuó, pero la dinámica había cambiado. El miedo y la incredulidad reemplazaron la arrogancia. Por primera vez, mi familia veía a Lucía como alguien que no podían manipular. Y esa noche aprendieron que la justicia no siempre se grita. A veces se sirve en un sobre rojo. Los días siguientes a la cena con el sobre rojo fueron más devastadores de lo que mi familia jamás habría imaginado. No hubo gritos ni confrontaciones directas. Solo un silencio incómodo que pesaba más que cualquier discusión. Cada uno comenzó a enfrentar las consecuencias de su propia codicia, y yo observaba desde la distancia con una mezcla de satisfacción y liberación. Mi hermano Jaque, acostumbrado a que yo pagara su alquiler sin pestañear, tuvo que buscar compañeros de piso y trabajar en 2 empleos para cubrir sus gastos. Antes se quejaba constantemente, pero ahora aprendía por primera vez lo que significaba depender solo de uno mismo. Cada mensaje que recibía de él estaba cargado de frustración, y a veces podía percibir un leve arrepentimiento, aunque todavía no del todo consciente de lo que había hecho. Matt, por su parte, enfrentó la pérdida de su coche por impagos y se vio obligado a depender del transporte público. Los horarios del autobús lo obligaban a levantarse horas antes, y sus quejas sobre lo difícil que era todo llegaban de manera irónica a mis oídos. Ya no había un cajero automático que solucionara sus problemas. Cada paso requería esfuerzo propio. Emma, la que siempre mostraba una sonrisa condescendiente y esperaba que yo financiara sus caprichos, tuvo que mudarse de su apartamento y volver a casa de la tía Linda. Para ella, la comodidad y la despreocupación se habían esfumado de repente. Sus intentos de enviarme mensajes con excusas y lágrimas virtuales fueron ignorados.
Mis padres, que confiaban en que su control financiero sobre mí los mantendría seguros, empezaron a notar la verdadera vulnerabilidad. La hipoteca no se pagó a tiempo, y la realidad golpeó como una ola helada. La casa estaba en riesgo. Mis llamadas se hicieron innecesarias. La desesperación y la culpa tomaron el lugar de la arrogancia. Yo, Lucía, disfrutaba de mi libertad. El aire de Denver era más ligero. Mis decisiones eran solo mías y mi vida comenzaba a reflejar la paz que había buscado durante años. No había rencor en mí, solo justicia. Cada uno enfrentaba lo que merecía, proporcional a la negligencia y manipulación que habían mostrado. El cambio más profundo no era solo económico, sino emocional. Verlos luchar con las consecuencias de sus acciones me recordó que el respeto y el amor genuino no se compran, se ganan. Y yo finalmente estaba libre de ser vista como un simple recurso. La primera semana en mi nuevo apartamento en Denver fue como despertar de un sueño largo y pesado. Cada mañana el aroma del café recién hecho mezclado con el aire fresco de las montañas me recordaba que finalmente pertenecía a un lugar donde nadie me veía como una billetera ambulante. El silencio era absoluto. No había mensajes de WhatsApp demandando dinero, ni llamadas de emergencia para pagar deudas ajenas. Por primera vez en años podía respirar sin culpa ni presión. Mi trabajo se convirtió en mi refugio y mi motor. Richard, mi jefe, me confiaba responsabilidades enormes y decisiones creativas que antes ni siquiera podía imaginar. Estaba al mando de la nueva sucursal, contratando personal, diseñando estrategias y estableciendo una cultura de respeto y profesionalismo. Cada logro, cada cliente satisfecho, cada idea implementada reforzaba mi sensación de poder y control sobre mi vida. Al mismo tiempo, reconstruía mi mundo personal. Conocí a Tom, un chico que no pedía nada más que mi compañía y atención. Sus pequeñas acciones, como pagar su propia comida o preocuparse por mis emociones, eran un contraste absoluto con mi familia, que solo medía el valor de una persona por lo que podía dar. Con él, aprendí que la reciprocidad y la honestidad eran posibles. También me uní a un grupo de senderismo, donde el esfuerzo físico y la naturaleza me ofrecían claridad y fortaleza. Descubrí que podía disfrutar de mis logros sin sentir culpa ni obligación. Cada paso en las montañas era un recordatorio de que mi vida estaba finalmente bajo mi control. Mientras mi familia luchaba con sus problemas financieros, hipoteca impaga, coches embargados, trabajos inesperados, yo me fortalecí. El dinero que antes drenaba mi paz ahora era mío. Podía ahorrar, invertir en mí misma y en mis sueños. La sensación de justicia poética no era cruel, sino liberadora. Habían aprendido finalmente a valorar lo que tenían que construir por sí mismos. Una tarde, mientras organizaba mi oficina en casa, recibí un correo de Emma. Era largo, lleno de disculpas y súplicas por reconciliarse. Lo leí 2 veces y cerré el correo sin responder. No porque no sintiera compasión, sino porque entendí que ellos habían elegido su camino y yo había elegido el mío. Sentada frente a la ventana, con el sol dorando mi jardín, comprendí algo esencial. La verdadera libertad no se mide por el dinero, sino por la dignidad y el respeto propio. Y yo, finalmente, tenía ambos. Pasaron los meses y la vida en Denver se consolidó como un refugio que nunca había imaginado posible. Cada mañana, al mirar las montañas desde mi ventana, sentía una paz que contrastaba dolorosamente con los recuerdos de mi antigua vida. Demandas de dinero, caras de payaso, exclusión de Navidad. Todo eso se había quedado atrás. Mientras tanto, la familia que me había tratado como un cajero automático comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El banco no esperó más y la hipoteca de mis padres fue embargada. Jaque tuvo que buscar varios trabajos para cubrir sus gastos. Matt perdió su coche y Emma tuvo que mudarse de nuevo con mis padres porque su apartamento ya no era sostenible. Cada uno de ellos estaba lidiando con la realidad de vivir sin mi ayuda constante. Me llegó un mensaje de Sara, mi prima de confianza, contándome con un toque de ironía que todos estaban completamente desorientados. Parecía que nunca antes habían enfrentado sus propios problemas sin mi intervención. Mientras leía, una sonrisa sutil se dibujó en mi rostro. No era una satisfacción cruel, era un reconocimiento a la justicia de la situación. Por años había sido explotada y ahora finalmente estaban aprendiendo a valerse por sí mismos. Al mismo tiempo, mi vida personal y profesional florecía. La sucursal en Denver superaba todas las expectativas y Tom y yo fortalecíamos nuestra relación con base en respeto y complicidad genuina. Había comenzado a invertir en mis sueños, clases de alfarería, un pequeño jardín en el patio y proyectos creativos que me llenaban de orgullo y alegría.
Cada logro era un recordatorio tangible de que había tomado la decisión correcta al alejarme de quienes no me valoraban. Un día recibí un correo de Emma. Su tono era distinto, lleno de disculpas sinceras y un reconocimiento tardío de sus errores. Querían recuperar la relación, pero yo había aprendido que la verdadera reconciliación exige tiempo y pruebas, no solo palabras. Cerré el correo sin responder, dejando claro que mi prioridad ahora era mi bienestar y la vida que había construido lejos del drama familiar. Por primera vez en años entendí lo que significaba tener control absoluto sobre mi vida. Libertad, respeto propio y paz emocional. Cada dificultad que mi familia enfrentaba era consecuencia directa de sus decisiones y yo podía observarla sin culpa. La justicia moral finalmente se había cumplido. El invierno en Denver traía consigo una claridad que nunca había experimentado en mi antigua vida. Cada día que pasaba me despertaba sin la presión constante de ser el banco de mi familia, sin llamadas urgentes pidiéndome dinero y sin la sombra de la Navidad excluyente que me había marcado. Mi vida ahora era mía, con decisiones propias, sueños propios y gente que me valoraba por lo que era, no por lo que podía darles. El trabajo en la sucursal iba de maravilla. Cada cliente satisfecho, cada proyecto exitoso, cada reconocimiento profesional me recordaba que había elegido correctamente al dejar atrás la toxicidad. Tom y yo compartíamos momentos simples pero genuinos, caminatas por senderos nevados, cenas improvisadas y risas que llenaban el aire sin la carga de obligaciones familiares impuestas. Sentía un alivio profundo y auténtico. La paz no era momentánea, era permanente. Mientras tanto, mi familia comenzaba a lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. El banco había ejecutado la hipoteca. Los hermanos lidiaban con trabajos múltiples para sobrevivir y Emma enfrentaba la realidad de vivir nuevamente con mis padres. Las solicitudes de dinero se habían terminado y la dependencia que habían creado hacia mí desapareció como un espejismo. Verlos enfrentarse a la realidad no era venganza, era justicia poética. La vida les enseñaba finalmente a valorar el esfuerzo y la autonomía. Recibí un último correo de Emma, lleno de disculpas y promesas de cambiar. Pero yo sabía que las palabras no bastaban para reconstruir años de manipulación y desprecio. Cerré el mensaje con una sensación de firmeza. Mi prioridad era y seguiría siendo mi bienestar, mi independencia y la vida que había construido con esfuerzo y claridad. Esa noche, mientras contemplaba el jardín de mi nueva casa, entendí la lección más importante. La verdadera libertad se alcanza cuando uno deja de cargar con las expectativas y abusos de quienes no valoran nuestra existencia. Aprendí que el amor propio y el respeto a uno mismo son la base de cualquier relación saludable. Lo que perdí en relaciones tóxicas lo gané en paz, control y autenticidad. Si alguna vez alguien me preguntara cuál fue la venganza más satisfactoria, no sería un acto de crueldad, sino la elección consciente de vivir para mí misma y permitir que la justicia natural siguiera su curso. Si alguna vez te has sentido utilizado o subestimado, comparte tu historia abajo. Suscríbete para más relatos de justicia poética y da like si crees que todos merecemos ser valorados por quienes somos, no por lo que damos.